quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Salmo 16. Salmo 16. ¿Lo tenemos? Amén. Ahí donde dice el versículo 1, ustedes vieron que empieza, guárdame, oh Dios. Pero antes de eso, en una letra pequeñita, muy pequeñita, dice, Mictam de David. ¿Lo pudieron ver? Bueno, Mictam de David o Michtam de David. Esto sabe que esto estaba incluido en lo que el autor bíblico escribía, ¿sí? O sea, cuando el autor bíblico escribió, puso Michtam de David. El título que está arriba del Salmo, eso sí lo pone el editor bíblico, ¿sí? El traductor, el editor, cuando va armando, coloca el título del Salmo de acuerdo a lo que a él le parece que representa el Salmo. De paso les cuento, para los que son así un poco, los que están nuevos en la iglesia y que no conocen cómo es la estructura de la Biblia, que cuando los autores bíblicos escribieron la palabra, no pusieron capítulos y versículos. Eso después fue trabajo posterior de los recopiladores y de los editores bíblicos. ¿Se entiende? No era que el autor bíblico ponía capítulo 1, este va a ser el primer versículo, este el versículo 2. No, ellos escribían lo que el Señor les mandaba. Después, para nuestra facilidad y para nuestro mejor entendimiento de la palabra, se dividió en capítulos y en versículos. ¿Usted lo sabía esto? ¿Amén? Bueno, y si no lo sabía, ahora está aprendiendo algo nuevo. Pero quiero que miremos este Michtam de David. Solamente hay 6 salmos que llevan, podríamos decir, este título que David le colocó. Uno es este, el Salmo 16. Y después tenemos del Salmo 56 al 60, que también van a llevar este título, Michtam de David. Ahora, ¿qué quiere decir Michtam? Y ahí es donde los estudiosos bíblicos entraron a ver qué quería decir. Y la primera opción, lo que se entendió, era que venía una palabra que quería decir de oro. Entonces, si esto es un salmo de oro. Hasta que después dijeron no. Esto no coincide. Porque estos salmos donde David está escribiendo y donde dice justamente Michtam de David, eran salmos donde él pedía auxilio por las tribulaciones que estaba pasando. Él estaba siendo en uno perseguido, en el otro se escondía porque Saúl lo quería matar, pedía que lo liberen, le pedía al Señor que lo libre de sus opresores. Entonces decían no, David no le puede poner salmo de oro si está recontra luchado cuando escribe esto. Entonces van a una raíz anterior, siguen buscando, y hay una raíz acadia anterior que quiere decir cubrir, proteger, cobertura. Y ahí sí les cerró a los eruditos, a los estudiosos, y decían, ahora sí, David lo que está diciendo en estos salmos, esto es un salmo para que Dios nos cubra. Este es un salmo para que el Señor nos proteja. Amén. Y en el Salmo 16 vamos a ver que David va a pedir cobertura ¿a qué? A las inseguridades, a los miedos. Podríamos decir, David va a decir, Señor, cubrime del temor al futuro, porque va a hablar de sustento, de la herencia que le va a tocar, o sea, futuro. Señor, cubrime de mi temor al futuro. Si miramos un poquito los otros salmos que les mencioné, el 56, en el versículo 1 dice,
Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Salmo 57, si usted ve ahí la letra chiquita, dice al músico principal, sobre no destruyas, Mictam de David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Fíjense lo que está diciendo David. ¿Ven por qué no cerraba ese salmo de oro? Porque el salmo lo que dice es un mictam sobre no destruyas. O sea, David estaba diciendo acá, a mí me aniquilan. Por eso es que vamos a la conclusión de que David estaba pidiendo una gran protección del Señor. Si seguimos viendo el Salmo 57, ahí al final del versículo 1, dice, hasta que pasen los quebrantos. En el versículo 6 va a decir, red han armado a mis pasos. O sea, pedía cobertura porque se encontraba metido en una trampa. Estaba quebrantado. El 58 vuelve a decir sobre no destruyas, Mictam de David. Esto es para mostrarle por qué no coincidía con la primer interpretación y sí con lo que estuvieron buscando. Gracias al Señor tenemos gente que se ha dedicado por años a estudiar y a ver esta pequeña palabra, qué significaba y por qué no le cerraba a los editores bíblicos. Y en el Salmo 60 va a decir algo muy bueno, si ustedes miran también la letrita chiquita. Al músico principal sobre Shoshanim Edut, Mictam de David, para enseñar cuando tuvo guerra. Hay otros que tienen otras versiones que dicen sobre lirios, ¿sí? Hay otros que dicen sobre lirios. Acá la mía, que es un poquito más antigua, dice sobre Shoshanim Edut. Pero qué interesante que David deja específicamente aclarado para enseñar cuando tuvo guerra. ¿Usted está en guerra en este momento? Somos muchos los que estamos en la batalla. Somos muchos los que estamos pasando diferentes luchas y diferentes guerras. Y qué bueno que el Señor se haya ocupado de dejarnos una enseñanza para la guerra. Porque acá específicamente David nos dice, Mictam de David para enseñar cuando tuvo guerra. Así que vamos a ver un poquito de esto, pero antes quiero contarles que esa palabra que ustedes tienen, lirios, sobre lirios, que en la mía dice sobre Shoshanim. Shoshanim quiere decir rosas o lirios, pero en realidad dicen que no es eso lo que quiso decir David acá, porque si no volveríamos a caer en lo mismo, porque cuando algo se hacía referencia a las rosas o a los lirios, ¿dónde hacen mucha referencia a esto? En el libro de Cantar de los Cantares, que no tiene nada que ver con la guerra. Habla más bien de las bodas, del matrimonio, del amor. Entonces dicen, no, acá no puede David decir que nos va a enseñar sobre la guerra y decirte sobre el lirio, porque es como que no tiene sentido. Entonces se dieron cuenta que lo que decía era Sheshonim, o sea, lo que decía era para que no cambien para el mal. Sheshonim quiere decir los que cambian. Entonces la interpretación es, te voy a dejar una enseñanza para la guerra, para que cuando estés en guerra y termine la guerra, no cambies para mal. ¿Usted está entendiendo? ¿Usted está entendiendo que el Señor se preocupa por su guerra? ¿Amén? Volvemos al Salmo 16. Salmo 16, versículo 1. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado.
Ustedes saben que empezamos hace unos miércoles una campaña de ayuno. ¿Por qué empezamos esa campaña de ayuno? Porque nos dimos cuenta que como congregación estábamos pasando muchas luchas. Hay tiempos cuando uno dice, la generalidad está todo bien, hay alguna familia luchada, algún hermano, pero cuando vos ya empezás a escuchar semana a semana, día a día, que viene un hermano y te dice, estoy luchado con esto, tengo problema en esto, me está atacando el enemigo acá, me está atacando el enemigo por allá, dices, momentito. Acá estamos pasando de algo individual, personal, a algo ya como comunidad. Entonces dijimos, vamos a unirnos en oración, vamos a unirnos en ayuno y vamos a batallar juntos para que el Señor nos libre como iglesia. Amén. Porque estamos en una guerra. El Eclesiastés va a decir, hay tiempos de paz y tiempos de guerra. Hay tiempo para nacer y tiempo de morir. Tiempo de reír y tiempo de llorar. Tiempo de paz y tiempo de guerra. Saben que en el Líbano tienen una frase un poco antigua, pero vieron que esa zona siempre está en conflicto, así que yo me imagino que la deben de seguir diciendo ahora. Y decía, si oyes estallar la bomba, es porque todavía estás vivo. ¿Me está entendiendo? Si ya no la escuchaste, es porque te fuiste. Así que si usted está en guerra, hermano, es porque usted le está molestando al diablo. Si usted ya no le molesta al diablo, ahí usted está tranquilo, no lo toca, pero ahí es porque usted ya está ahí, listo. ¿Me entiende? Así que si usted está en guerra, es porque usted le está molestando al diablo. El enemigo está enojado y por eso nos hace guerra. Y ahí es donde tenemos que estar atentos. Porque yo puedo estar teniendo una lucha, pero si entro a una guerra es algo diferente. Entonces, el Señor nos estaba mostrando, esto está cambiando. Estamos pasando a otro tiempo, unámonos para pelear juntos. Ahora, yo quiero decirles algo. La guerra es algo cruel. Nosotros a veces no tenemos idea de lo que es la guerra porque gracias al Señor vivimos en un país de paz. Pero la guerra es despiadada. Cuando termina una guerra, hay muchos heridos, hay muchas bajas, hay muchas pérdidas. Una guerra te lleva a hacer cosas que normalmente no harías. Tenés que ser más fuerte que de costumbre. Tenés que ser más valiente que de costumbre. Y tenés que estar dispuesto a todo lo que va a dejar la guerra. Yo tengo el deber de hacer esta aclaración, porque muchas veces, como creyentes, como cristianos evangélicos, yo he escuchado a mucha gente que ama la guerra espiritual y que vive en guerra espiritual. Y yo te quiero decir, hermano, que nadie en su sano juicio quiere ir a una guerra. Nadie en su sano juicio quiere ir a una guerra. A una guerra se va porque ya no te queda otra, o porque sos un tirano loco que mandás a tu pueblo a la guerra, pero si no, no vas. Entonces, una guerra espiritual, está bien, vos decís, la guerra espiritual no es como otra guerra, pero siempre recuerden lo que decimos. Lo que pasa en lo macro, pasa en lo micro. Lo que el Señor nos deja como modelo es para que lo apliquemos a la vida espiritual. Y pasa lo mismo. Una guerra es, por un lado, lo que uno ve en las películas, esta imagen que yo les puse para que ustedes vean, porque les vuelvo a repetir, gracias a Dios vivimos en un país de paz, pero si uno va a un lugar en guerra, lo que queda después de una guerra es algo muy triste.
es destrucción y tristeza y muchas pérdidas. Entonces es necesario que sepamos de que cuando vamos a una guerra tenemos que prepararnos y no tomarnos como una aventura, porque después encontramos familias de líderes, familias pastorales destruidas por entrar a la guerra espiritual sin la debida preparación y sin la debida cobertura. Tristemente he conocido personas, he conocido líderes que han terminado muy mal. Algunos aún han perdido la cordura después de estar mucho tiempo en guerra espiritual y en liberación. No es mi intención asustar a nadie, sino yo tengo el deber como maestra de la palabra de enseñarles lo que es una guerra. Todos nos tenemos que preparar porque les digo, en este momento estamos en guerra. Ya escucharon el testimonio de Coqui. Hace 2 semanas le asaltaron a nuestra hermana Elizabeth por contar testimonios de cosas externas, pero no, para no entrar en detalles de lo que estamos pasando en las familias, en la economía, en las diferentes situaciones. ¿Sí? ¿Se entiende? Perdón que tome su ejemplo, Coqui y Elizabeth. Pero esta es la realidad. Tenemos que hacer guerra. El Señor nos llama a hacer guerra. Pero tenemos que saber a qué nos enfrentamos. Tenemos que saber que si no tenemos esta cobertura, no me puedo largar solo a la guerra. Por eso llamamos a un ayuno como congregación. Por eso si vos estás en guerra, anda a tu oasis y pedile a tus compañeros de oasis, oremos juntos. Esta es mi lucha, estoy con problema en esta área, orá, cubrime la espalda. Si no podés ir al oasis, reunión de intercesión. Si tampoco te dan los tiempos, llama a un hermano y oren por teléfono. Juntate en la casa de una hermana y pedí cobertura, no te quedes solo. ¿Se está entendiendo? Amén. Nosotros teníamos un vecino en Israel, una familia mejor dicho, y el chico era jovencito, estaba terminando de hacer el ejército y él decidió quedarse en el ejército y estar en el área de los, digamos, de los guerreros, se llama, son los que van al frente. Después de un tiempo nosotros nos mudamos a otro barrio, ya no lo vimos más, después de unos años nos volvimos a encontrar con ellos y le preguntamos cómo estaba el hijo, porque es una familia argentina, y una de las hermanas nos contó que el hermano estaba con un desequilibrio mental debido a lo que había vivido en el tiempo que le tocó estar en el frente. Eso es una guerra. Un chico joven que no soportó mentalmente lo que vio y todas las destrucciones que tuvo que vivir. Por eso el Señor nos va a decir en Lucas, capítulo 14, versículos 31 y 32. ¿O qué rey, habiendo de ir a hacer guerra contra otro rey, sentándose primero, no consulta si puede salir al encuentro con 10.000 al que viene contra él con 20.000? De otra manera, cuando aún el otro está lejos, le ruega por la paz, enviándole embajadores. El Señor acá nos está advirtiendo. Si te vas a meter en la guerra, fíjate bien con qué contás, con qué armas contás, qué tenés a mano, a quién tenés, cuál es tu enemigo. Cuando entramos a una guerra tenemos que estar preparados y tener una estrategia. ¿Cuál es tu estrategia? Pablo nos dice, nuestras armas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Cristo. Amén. Era el 2003
nosotros hacíamos 1 o 2 años que estábamos viviendo en Israel y Estados Unidos decide invadir Irak. ¿Usted se acuerda de esa época? Estados Unidos invade Irak porque se decía que Saddam Hussein tenía armas químicas. Entonces, Saddam dice, Estados Unidos me invade, yo apunto los misiles para Israel. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero bueno, es así. Así se mueve el enemigo, hermano. Vos estás mirando para allá, queriendo atacar acá, orando por esto, y el enemigo se te mete por este otro lado. Yo estoy acá metido en esta lucha y el enemigo se metió acá porque descuidé esto. Y entonces empezamos a recibir información, citas, los barrios, las escuelas, en todos lados, reuniones de vecinos. Y entonces nos empezaron a decir, bueno, vayan al supermercado, compren un pack de agua mineral por persona, compren latas de atún, de todo lo que encuentren, papel higiénico, pila, leche en polvo, café. Teníamos que tener todo preparado porque si venía un ataque, nosotros no sabíamos cuánto tiempo no íbamos a poder salir de nuestros departamentos. Entonces nos enseñaban a preparar una habitación, sellarla, comprábamos Cintapac, un plástico, cerrábamos todo, que no entre nada, porque si eran armas químicas se podía filtrar, entonces estábamos todos ahí sellando las ventanas, las puertas, venía el vecino, te pedía ayuda, te iba todo el mundo, eso era una locura, era un caos, se terminaba todo en los supermercados porque teníamos que tener todos los packs en una habitación, porque entonces pasaba algo y vos te metías ahí, tenías que comprar pilas para la radio, tenías que salir a comprar radios pequeñas para saber qué pasaba, porque nos cortaban la luz a la noche, porque entonces era más difícil para el enemigo localizar dónde estabas. Igual te encuentran, pero por lo menos no le va a decir acá estoy. Entonces se cortaba la luz, vos tenías que tener linterna, tenías que estar todo preparado ante cualquier cosa. Nos llaman después, teníamos que ir con nuestro DNI a buscar las máscaras para las máscaras de gas. Jazmín iba a la escuela con su mochila y su cajita con la máscara, porque todo sigue, ¿eh? Nadie para, todo va a trabajar, todo el mundo sigue yendo a la escuela, todo. Para abril me dieron una caja de este tamaño, porque como era chiquita, tenía 1 año y pico, había que ponerle todo como una especie de chaleco con la máscara que le llegaba hasta acá. Y uno tenía que ir y dejar a la hija en el jardín, a la otra en la escuela con su máscara de gas y después irte a trabajar con tu máscara de gas vos también. Le aseguro que no es nada agradable. Le aseguro que nadie está tranquilo, ni duerme tranquilo, ni trabaja tranquilo, porque uno está en un estado de guerra, de alerta, y hay que prepararse. Y hay que estar mirando por cada detalle, porque donde menos te diste cuenta, se te metió el enemigo. Tenés que saber quién es tu enemigo. Cuando estás en una guerra, tenés que saber la estrategia. Identificar a dónde tengo que pelear, qué áreas no puedo descuidar. Son todos pensamientos estratégicos cuando estás metido en la guerra espiritual. Lo que pasa afuera en la realidad es lo que pasa en la parte espiritual. Por eso te doy estos ejemplos para que te sean claros, porque si no queda como en el aire. Yo te digo, hermano, prepárate para la guerra. ¿Qué es prepararse para la guerra? Bueno, ahí les conté, eso es prepararse para la guerra. Prever. Tengo que prever. Si tengo hijos chicos, yo ya tengo que prever qué voy a hacer cuando lleguen a la adolescencia para que no se descarríen del camino del Señor. No voy a esperar a que el chico tenga 21 años y esté totalmente perdido para venir al líder de jóvenes y decirle, por favor, hace algo, llámalo a mi hijo. Vos tenés que saber que tenés que
traerlo a la escuelita, tenés que mandarle a la reunión de jóvenes, tenés que estar con él. A los 21, 22 años ya fue. ¿Usted me está entendiendo? Eso es previsión. Usted tiene que pensar lo que se le va a venir. Con su matrimonio, te pasás muchas horas separado de tu esposo o de tu esposa. Bueno, fíjate. Te pasás muchos días, tu marido viaja, vos te quedás de un lado, vos del otro, esto va más para una charla de matrimonio, ¿usted me entiende? Tiene que ser previsor, hermano. Eso es estrategia. Eso es estrategia. Mire, atienda, esté atento. Sepa qué va a hacer, qué le va a contestar a su hijo cuando vaya creciendo y le vaya pidiendo ciertas cosas. Eso es estrategia. Volvemos al Salmo 16 otra vez, si podemos avanzar. Hay que ser astutos, hay que ser más astuto que nuestro enemigo. Hoy les decía que un profesor nuestro nos decía hay que ser manso, pero no menso. Jesús nos decía hay que ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Mansos como palomas y astutos como serpientes. Usted tiene que saber que hay cosas, hay áreas que el enemigo no le va a soltar fácilmente. Una de esas áreas es cuando usted se quiere independizar. Cuando usted quiere tener su propia casa, cuando usted quiere estar solo por su familia, el enemigo se va a oponer porque quiere tenerlo preso en un lugar donde usted no puede hacer con su familia, con su matrimonio, lo que usted quiere. Eso es parte de la estrategia del enemigo. Al enemigo no le gusta que usted avance económicamente, le gusta tenerlo atado con deudas. Esa ya es una guerra fría que te hace el diablo. ¿Cuánta gente trabaja y no avanza porque tiene deudas? Está atado con las deudas. Ahí ya es otra guerra. Esa es una guerra fría. Vos no lo ves, no te está atacando directamente, pero te tiene atado. Vos porque no sos libre. Trate de salir de las deudas. Trate de, si tiene que achicarse en algo para pagar las deudas, hágalo. 2 años nosotros estuvimos así. 2 años donde dijimos tenemos que salir de las deudas de las tarjetas de crédito. Y fueron 2 años donde dijimos no vamos a gastar nada más de lo que podemos y vamos a ir cortando lentamente las tarjetas de crédito hasta que usemos solamente para lo necesario. Y fueron 2 años de medir todo para salir de las deudas. Yo me acuerdo del testimonio de Sandra y Marcelo, que algún día tal vez ellos nos cuenten, cuando ellos se acercaron al Señor, de cómo el Señor les libró y cómo el Señor les animó a ordenarse y todo lo que pasaron, todo el sacrificio que tuvieron que hacer para llegar al orden que el Señor quería y ser libres de las ataduras del enemigo. Porque esa es otra atadura que te hace el enemigo. Esa es una guerra fría, hermano, donde usted tiene que estar muy atento y tiene que ser muy estratégico para ganarle. Otra cosa que el enemigo no quiere son las relaciones. Yo me acuerdo que antes de irnos a Israel, años antes, venía un muchacho que se llamaba Juan, que era de la Filadelfia, y le decía a Marcelo, vos le tenés que conocer a un hermano que se llama José Prieto. Vos le tenés que conocer a un hermano que se llama José Prieto. Venía otro hermano y le decía lo mismo. Años antes que nos vayamos a Israel, habrán pasado más de 10 años, y después cuando volvimos de Israel, que un día Ricardo le llama a Marcelo y le dice, vení, vamos, tenés que conocer a un hermano que se llama José Prieto. Y acá lo tenemos al hermano José Prieto.
el famoso. Pero el enemigo no quería que se conozcan, hermanos. Por algún motivo el enemigo no quería. El enemigo se opone a ciertas relaciones. Hay cosas que no las suelta. ¿Cuántas familias necesitan un auto y no te suelta? Como que parece y no te suelta el vehículo. No te suelta algo. Vos tenés que darte cuenta que ahí tenés que hacer guerra cuando están esas cosas donde vos sabés que necesitas y que no te lo larga. Y ya pasa fuera de lo normal, del problema clásico que podría ser, bueno, no me dan los números o algo. Hay cosas que son naturales, pero hay ciertas cosas que uno ya se da cuenta que ya va más allá de los límites de lo natural de la vida. Y ahí es donde usted tiene que estar atento. Otra cosa que el enemigo hace es meterse en la unidad familiar. Algo que el enemigo ataca es la unidad matrimonial, la unidad familiar, la unidad de la iglesia, la unidad de un país. Porque básicamente la esencia de Dios es la unidad. Dios es uno y único. El Señor dijo, el Padre y yo somos uno. La unidad es algo que pertenece a Dios, es parte de la esencia de Dios. Y el enemigo va a atacar la unidad del matrimonio, la unidad de la familia. Cuando una iglesia se divide, hermano, ¿por qué produce tanto dolor? No es el hermano fulano o el otro, es el enemigo que se metió. Nuestro país, ¿por qué está así, hermanos, en este momento? Porque el enemigo se metió para dividir a nuestro país y lo partió al medio, hermanos queridos. Oremos por nuestro país, oremos por nuestras familias, porque el enemigo ataca a la unidad. Amén. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Llegamos al versículo 1. Amén. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Este versículo me dio el Señor hace 2 miércoles atrás, el primer miércoles de ayuno. Y cuando lo leí, tocó mi corazón y empecé a orar. Y lo único que podía decir, hermanos, cuando oraba era, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Y no podía salir de ahí. Entonces, cuando a mí hay un versículo que me gusta, que me llama la atención o que veo que el Señor me quiere decir algo, voy a los originales a ver qué hay ahí escondido que no me estoy dando cuenta. Entonces me voy al original y veo que dice Shamreni el Kijasiti Baj. Y me llamaron la atención 2 cosas. Primero, cuando dice, guárdame, oh Dios, Shamreni el, porque el salmista acá usa él, que es Dios, pero es el Dios de la guerra. Eso es lo primero, es el Dios de la guerra, no usa otras de las formas de llamar a Dios que usan los salmistas, que usan formas poéticas muy hermosas. Acá usa él, que es el Dios de la guerra. Pero no fue eso en lo que me quedé, sino en la palabra, en ti he confiado, porque decía Hasiti, y no la conocía la palabra. Entonces me voy a los diccionarios bíblicos y no la encuentro, me voy a otro y tampoco encuentro. Entonces dije, bueno, voy a buscar en el diccionario hebreo a ver si ahí me puede explicar. Y ahí encontré lo que quería decir Hasiti, que los traductores pasaron a confiado porque realmente no tenían otra palabra. Pero Hasiti quiere decir hallar refugio para la guerra. ¿Usted entiende lo específico que es el Señor? Claro que no iba a encontrar esa palabra en ningún lado porque no la conocía, nunca la vi, y veo que dice, Hasiti decía específicamente así, Matzah Miklat. Quiere decir hallar un Miklat. ¿Y qué es un Miklat? Es un refugio para la guerra.
En todo departamento, en todo edificio, en toda casa, es ley en Israel tener una habitación de refugio. Yo le contaba a los hermanos esta mañana que cuando nosotros nos mudamos a nuestro edificio nuevo, todos los edificios nuevos tienen una habitación que es miklat, que es el refugio. Generalmente es la habitación de los niños. Y si usted ve un edificio, imagínese así un edificio, todas las habitaciones que están acá, de este lado en una esquina, todas esas son miklatim, son refugios. Están todas hechas con estructura de acero, tiene una puerta especial que se cierra y se bloquea todo, tiene una ventana que tiene el vidrio y tiene del otro lado la celosía, pero en el medio tiene una placa de acero que usted la cierra para que quede totalmente cerrada esa habitación. Eso es para que usted vaya ahí con su familia cuando suena la sirena y cierra todo, se encierra ahí. Porque sabe que si cae una bomba y le toca justo su edificio, cae todo el edificio, menos ese bloque. Ese bloque queda firme. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Yo soy ese refugio. Yo soy ese refugio para tu familia. Yo soy ese refugio para vos y para tu familia. Y te digo, hermano, metete en el miklat, metete en el refugio del Señor. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Señor, me voy a tu presencia con mi familia, porque se va a caer todo a mi alrededor, pero yo en ti voy a estar a salvo. Amén. Eso es lo que el Señor te está diciendo. Metete en su refugio. Refugiate en el Señor, escondete en el Señor. Y decirle, Señor, acá estoy. Se va a caer mi cocina, se va a caer mi pieza, se me va a caer la sala, pero mi familia y yo no nos vamos a desarmar. Eso es lo que el Señor te está diciendo. Eso es lo que tenés que hacer, hermano. Pelea por tu familia. Metete en el secreto del Señor. Encerrate a luchar por tu familia. Y que se caiga todo, pero que no se caiga tu familia. Eso es lo que el Señor te está diciendo. Por eso el Señor me dijo, ora de esta manera. Guárdame, oh Dios. Guárdame, oh Dios, porque en ti hallé refugio. Guárdame, oh Dios, porque en ti hallé refugio. Y eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer en esta guerra. Por eso es que le tocan el dinero, pero no lo tocan a Él. Por eso es que le tocan a la hermana, pero no la tocan a ella. Y hermano, lo material se recupera. A veces no. A veces sí, a veces no, pero no importa. Cuando estás en guerra, no importa. Lo que importa son las vidas. Por eso Abraham, cuando peleó y le quisieron tocar las almas, él ahí dijo, no, con esto no transo, le dijo Abraham. Lo importante son las vidas. Pelea por tu casa, pelea por tus hijos, pelea por tu vida, hermano. Pelea por tu vida. Y la única forma es prepararte para la guerra con las armas que nos dio el Señor, con ayuno, con oración, con la palabra, con la congregación. No te quedes solo, no te apartes. Si vos estás solito por ahí, el enemigo te agarra. El enemigo te agarra. No te quedes afuera de la iglesia, no te quedes afuera, porque acá es donde el Señor nos cubre. Y una última sugerencia. Cuando estás en guerra, cuando el Señor te da la estrategia, ya sabes que tenés que ayunar, orar, cortar, tenés que leer la palabra, tenés que meditar, tenés que congregarte. Tené cuidado con quién te juntás, porque eso también es parte de la Guerra Fría. El enemigo a veces te pone gente para distraerte.
te pone gente a tu alrededor para que vos te vayas por la tangente, como se dice, y no puedas enfocarte. Por eso es importante, cuando vos te das cuenta que está viniendo el enemigo, mantenete enfocado y no te dejes llevar por la corriente, no te dejes llevar por gente que te distrae. No, ustedes saben que acá no somos de esas congregaciones que le decimos apártense de sus amigos, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del tiempo especial donde vos tenés que tener mucho cuidado. ¿Qué le contás a quién? Hay veces, hermanos, que no tenés que contarle todo a todos. Hay veces que vos querés contar una bendición y hay cierta gente, que no voy a entrar, este es todo otro tema, pero una vez el pastor lo tocó, hay gente que te envidia, hermano. Hay gente que te envidia. Hay veces que vos le contás a alguien lo que vas a hacer y se te cae. No, se los dejo ahí. Tic, tic, tic. La Biblia habla mucho de eso. Lo que pasa es que a veces son temas donde cuesta entrar. Pero no cuentes todo a todos. Porque el enemigo también usa al que tenés cerca a veces. ¿Usted me entiende? Amén. Gloria a Dios. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Guárdame, oh Dios, porque en ti he hallado refugio para la guerra. Amén.